La historia de Aquiles comienza antes de su nacimiento, en un mundo donde los dioses intervenían directamente en los asuntos de los mortales. Tetis, una ninfa marina de extraordinaria belleza, fue cortejada por Zeus y Poseidón, pero una profecía advertía que el hijo de Tetis sería más poderoso que su padre. Para evitar esta amenaza, Tetis fue casada con Peleo, un mortal rey de los Mirmidones. De esta unión nació Aquiles, destinado a ser el más grande de los guerreros griegos. Tetis, preocupada por el destino de su hijo, intentó hacerlo invulnerable sumergiéndolo en las aguas mágicas del río Estigia. Sin embargo, al sujetarlo por el talón mientras lo bañaba, esa pequeña parte de su cuerpo quedó desprotegida. A pesar de su esfuerzo, Aquiles quedó marcado por el destino, viviría una vida corta pero gloriosa, o una larga y tranquila vida sin fama. Tetis aceptó esta realidad, pero decidió darle a su hijo la mejor preparación posible. Desde joven, Aquiles mostró un espíritu indomable y habilidades excepcionales. Fue enviado a ser entrenado por el centauro Quirón, quien le enseñó no solo el arte de la guerra, sino también medicina, música y filosofía. Bajo su guía, Aquiles creció fuerte, rápido y casi invencible. Su espíritu ardía con un deseo de gloria, un rasgo que lo diferenciaba de otros héroes. Pero esta ambición también ocultaba una profunda vulnerabilidad, el anhelo de ser recordado y temido. Cuando la guerra de Troya comenzó a gestarse, Tetis, deseando proteger a Aquiles de su destino, lo escondió en la corte de Licomedes, disfrazado como una mujer. Allí, Aquiles vivió un tiempo lejos de la guerra, incluso engendrando un hijo, Neoptólemo, con la princesa de Idamía. Pero no podía escapar de su naturaleza heroica. Odiseo supo por el profeta Calcas que los aqueos serían incapaces de capturar Troya sin la ayuda de Aquiles, por lo que marchó a Licomedes con ropas y joyas para obsequiar a las mujeres, pero entre ellas puso un escudo y una lanza. Entonces, Odiseo ordenó que sonara una trompeta de alarma. Aquiles se preparó para defender la corte cogiendo el escudo y la lanza y desgarró sus vestidos, desvelando así su identidad. Así, su destino lo reclamó y partió hacia Troya con los demás reyes griegos. En el 10º año de la guerra, Aquiles ya era una leyenda viviente. Su furia en el campo de batalla era imparable, su fuerza, inigualable. Cada golpe de su espada sembraba terror entre los troyanos. Sin embargo, no era solo un guerrero. Aquiles tenía una complejidad emocional que lo hacía humano. Su amistad con Patroclo era profunda y sincera, un vínculo que lo conectaba con algo más allá de la guerra y la gloria. Era una conexión que pronto pondría a prueba su humanidad. La disputa entre Aquiles y Agamenón, el líder de los griegos, marcó un punto de quiebre en la guerra. Agamenón, en un acto de arrogancia, arrebató a Briseida, una mujer capturada por Aquiles y a quien él había llegado a apreciar. Con su sentido de orgullo herido, Aquiles se retiró de la batalla, dejando a los griegos sin su mayor defensor. Sin su fuerza, los troyanos, liderados por Héctor, comenzaron a ganar terreno. Como la batalla se volvió contra los griegos, Agamenón envió a Odiseo y a otros 2 jefes para ofrecer a Aquiles la devolución de Briseida y otros obsequios. Aquiles los rechazó tercamente y pidió a los griegos que navegaran de vuelta a casa como él estaba planeando hacer. Mientras Aquiles permanecía en su tienda, furioso y lleno de resentimiento, los griegos sufrían. La muerte y la desesperación se extendían por el campamento, pero Aquiles, firme en su orgullo, no se movía. Patroclo, viendo el sufrimiento de sus compañeros, le suplicó que regresara a la batalla. Al no convencerlo, pidió usar su armadura para infundir valor en los soldados griegos. Aquiles, aunque reticente, accedió. Patroclo lideró un contraataque brillante, pero su arrojo lo llevó demasiado lejos. En un enfrentamiento fatal, Héctor, el príncipe de Troya, lo mató creyendo que era el propio Aquiles. La noticia devastó a Aquiles. Su dolor era inconmensurable y su furia se encendió como nunca antes. La guerra, que había perdido significado para él, se convirtió en algo profundamente personal. Héctor debía pagar por la muerte de Patroclo.
Aquiles salió al campo de batalla como un huracán desatado. Con su nueva armadura, forjada por el dios Hefesto a petición de Tetis, resplandecía como un dios de la guerra. Los troyanos, aterrados, retrocedían ante su furia. Finalmente, enfrentó a Héctor en un duelo singular frente a las puertas de Troya. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Héctor, sabiendo que estaba destinado a morir, luchó con honor, pero Aquiles era imparable. Con un golpe certero, Aquiles lo derribó y lo mató. La victoria no trajo paz a Aquiles. Su dolor y furia persistían. En un acto de humillación, ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya, desafiando las normas sagradas de respeto hacia los muertos. Sin embargo, incluso en su ira, Aquiles era capaz de compasión. Cuando Príamo, el anciano rey de Troya y padre de Héctor, llegó al campamento griego para suplicar por el cuerpo de su hijo, Aquiles recordó su propia humanidad. Movido por el dolor del rey, devolvió el cuerpo de Héctor, permitiendo que se realizara un funeral digno. A pesar de sus momentos de humanidad, el destino de Aquiles avanzaba inexorablemente hacia su trágico desenlace. Tras la muerte de Héctor, los griegos ganaron un respiro en la guerra, pero Troya no caería fácilmente. Aquiles, aunque seguía siendo el guerrero más temido, sabía que su tiempo se agotaba. Profecías antiguas, siempre presentes en la cultura de los héroes, hablaban de su inevitable muerte si permanecía en Troya. Sin embargo, para Aquiles, la gloria era más importante que la longevidad. Entretanto, los dioses continuaban jugando sus propios juegos con los mortales. Apolo, protector de los troyanos, nunca perdonó a Aquiles por su trato a Héctor. Zeus, aunque impresionado por la habilidad del héroe, permitía que el destino siguiera su curso. El equilibrio entre los dioses y los mortales dependía de que cada uno cumpliera su papel en la gran narrativa del mundo. Aquiles se sumió nuevamente en la batalla, devastando a los troyanos y enfrentando desafíos cada vez mayores. Una de sus hazañas más notables durante este tiempo fue su enfrentamiento con la reina de las Amazonas, Pentesilea. Ella había venido en ayuda de los troyanos, liderando a sus guerreras con valentía y ferocidad. En un duelo épico, Aquiles la derrotó, pero al momento de matarla, la belleza y el coraje de Pentesilea lo conmovieron profundamente. Aunque victorioso, Aquiles sintió una punzada de culpa y respeto hacia su oponente caída, mostrando una vez más su humanidad. Pero el destino no esperaría mucho más. En una de las batallas más decisivas, Paris, príncipe de Troya y hermano de Héctor, disparó una flecha bajo la guía de Apolo. El proyectil encontró el único punto vulnerable de Aquiles, su talón, la parte de su cuerpo que Tetis no había sumergido en el río Estigia. La herida fue fatal. Aquiles, el invencible, cayó en el campo de batalla. Su muerte marcó un punto de quiebre en la guerra, no solo por la pérdida de su fuerza, sino por el impacto emocional que dejó en los griegos y en sus aliados. Su cuerpo fue recuperado por sus compañeros y se realizó un funeral digno de un héroe. En un acto simbólico, sus cenizas fueron mezcladas con las de su amado amigo Patroclo, reflejando el vínculo inquebrantable entre ambos. Los griegos lo lloraron como al mayor de sus guerreros, y su leyenda comenzó a tomar forma incluso antes de que terminara la guerra. Sin embargo, la historia de Aquiles no termina con su muerte. Su hijo, Neoptólemo, llegó a Troya para continuar su legado. Fue él quien desempeñó un papel crucial en los eventos finales de la guerra, incluyendo la estratagema del caballo de Troya que llevó a la caída de la ciudad. Neoptólemo, aunque valiente, siempre vivió bajo la sombra de su padre, intentando igualar la gloria y el honor que Aquiles había alcanzado. La figura de Aquiles trascendió el conflicto en Troya y se convirtió en un símbolo de la lucha humana entre la gloria y la mortalidad. Su vida encapsuló las contradicciones del heroísmo, la fuerza y la vulnerabilidad, el orgullo y la compasión, el deseo de inmortalidad a través de la fama y la aceptación de un destino inevitable. Los poetas y narradores de generaciones posteriores mantuvieron viva su historia, convirtiéndolo en una de las figuras más icónicas de la mitología griega.
El legado de Aquiles perdura no solo en las historias de sus hazañas, sino en las lecciones que ofrece. Su valentía y destreza lo elevaron a la grandeza, pero su humanidad lo hizo inolvidable. En cada batalla, en cada sacrificio, Aquiles buscaba trascender los límites de su propia existencia, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes lo recordaron como el más grande de los héroes.